Después de haber desarrollado el esquemático de nuestro circuito electrónico y tras asignar a cada símbolo su footprint correspondiente, continuaremos en el flujo de trabajo y pasaremos a diseñar la PCB. Recordemos que en esta etapa se realiza el diseño físico del circuito impreso, se ajusta el tamaño, la forma de la PCB y se colocan los componentes en sus diversas capas, conectándolos entre sí utilizando pistas de enrutamiento. Iniciaremos definiendo brevemente unos conceptos clave para diseñar nuestro circuito impreso. Los pads son los puntos de conexión en la PCB. Básicamente son áreas circulares o rectangulares que proporcionan una superficie para la unión física y eléctrica entre el componente y la PCB mediante soldadura. Los pads deben tener un tamaño y forma adecuados para el componente en cuestión. Por ejemplo, si el pad es demasiado pequeño, el componente no podrá entrar en el agujero y habrá problemas de soldadura. Por otra parte, las pistas de la PCB son una serie de líneas conductoras que conectan los componentes electrónicos de la placa, llevando la señal y potencia a todo el circuito. Estas pistas tienen un ancho y una altura particular. Por lo general, su altura es determinada por las especificaciones de la empresa que fabrica la PCB, mientras que el diseñador tiene el control sobre su ancho. Definir un ancho adecuado de pista es esencial para que el circuito no se sobrecaliente y funcione correctamente. Su valor se determina en función de la corriente que se va a transportar y el tamaño del segmento. Además, las pistas deben ser trazadas con un ángulo de 45 grados, con el fin de reducir la probabilidad de que se formen esquinas afiladas que puedan causar efectos como interferencias electromagnéticas o ruido en la señal. Por último, tanto las pistas como los pads deberán estar separados a una distancia adecuada y suficiente para garantizar que no haya cortocircuitos o interferencias electromagnéticas entre las señales. Tras conocer y comprender los anteriores conceptos, vamos a abrir KiCad para iniciar con el diseño de la PCB. En la ventana principal de KiCad podremos entrar al editor de PCB desde el archivo del proyecto. Igualmente es viable hacerlo desde su respectivo icono, e incluso existe un acceso directo integrado en el editor de esquemático para pasar directamente a diseñar la PCB. La interfaz principal del editor nos presenta 3 barras de herramientas y un panel. En la barra superior se encuentra la gestión de archivos, herramientas de zoom, movimiento y edición. La barra izquierda integra las opciones de visualización y la barra derecha contiene las herramientas de dibujo y diseño. En el panel derecho están las opciones de apariencia y filtros de selección. En el centro observamos el área de trabajo, que es donde construimos la PCB. Todos los componentes irán dentro de esta hoja representada por bordes rojos o violetas. Si nuestro circuito impreso es demasiado grande, se puede incrementar su tamaño. Al igual que en el editor de esquemas, podremos manejar el zoom mediante la rueda del mouse y nos desplazamos manteniendo presionada la rueda y moviendo el cursor. Comenzaremos redefiniendo las reglas de diseño para la PCB mediante este botón de la barra superior. Aquí se encuentran todos los ajustes relacionados a cada uno de los parámetros de diseño del circuito impreso. Por ahora solo nos enfocaremos en las reglas básicas y esenciales. En el menú de Constraints se encuentran las reglas de diseño. Estas reglas generalmente se escriben en función de lo que nos diga el fabricante y aquí se establecen los valores mínimos de parámetros de pistas, pads, agujeros, entre otros. En el menú de Net Classes vamos a definir los ajustes para las pistas. El cálculo de su ancho y separación están fuera del alcance de este video, así que simplemente vamos a configurarlos para que puedan ser fabricados de forma casera. Definiremos una separación de 0.3 mm entre pistas y un ancho de 0.4 mm. Los demás parámetros quedarán por defecto ya que no se relacionan con las pistas. Finalmente damos clic en OK para aplicar estas reglas. A continuación, importaremos los componentes desde el esquemático utilizando este botón de la barra superior. En esta ventana damos clic en Actualizar PCB y aquí se verán las operaciones aplicadas y si hubo errores o advertencias en la importación. Al salir de la ventana se muestran los footprints que se asignaron a cada uno de los elementos que tenemos en el esquemático. Así que vamos a arrastrarlos hacia el centro y daremos clic para posicionarlos sobre la zona de trabajo. Al igual que como hicimos en el esquemático, se moverán los componentes de manera lógica y acorde al diagrama circuital. Podemos moverlos con la tecla M o arrastrándolos mediante el cursor. En este caso, el resistor de salida y el LED van cerca al pin 3, mientras que el capacitor va ubicado al lado del pin 2. Por el otro lado del integrado se encuentran estas dos resistencias y el conector de alimentación lo ubicaremos abajo. En la zona de trabajo, además de los elementos, vemos unas líneas situadas en sus pines. Estas líneas son guías que señalan hacia dónde debemos conectar cada pin y cuáles aún no hemos conectado. Se generan automáticamente después de colocar los componentes en el esquemático y una vez que se comienza a derrotar las pistas, desaparecerán gradualmente.
indicando que la conexión se realiza físicamente. En este punto, cada diseñador va a empezar a optimizar la posición de los componentes, moviendo y girando cada uno de forma adecuada. Por ejemplo, vamos a girar todos los resistores para que se posicionen de forma vertical y el tamaño del impreso disminuye. También rotaremos 2 veces el conector de alimentación y al LED y condensador lo situaremos más cerca al pin de conexión que le corresponde con el resistor 3. Tras realizar estos movimientos, vemos que los componentes no quedaron alineados. Podríamos dejarlos así, pero los diseños desordenados y caóticos pueden verse poco atractivos y ser difíciles de comprender. Así que vamos a alinearlos utilizando las herramientas de alineación de KiCad. Primero seleccionaremos todos los resistores y el integrado. Para hacer esto mantenemos presionada la tecla Shift y damos clic en cada uno. Posteriormente abrimos en el menú con el clic derecho y ubicaremos las opciones de alineación y distribución. En este caso vamos a alinear los componentes centrándolos verticalmente. También vamos a ordenar mejor al LED y condensador. Así que nuevamente los seleccionamos y ahora utilizaremos la alineación al centro horizontal y los acercamos un poco más al resistor 3. Finalmente alineamos el integrado con el conector de alimentación. Además de mover componentes con el mouse, podemos realizar el movimiento seleccionando el elemento y utilizando las flechas del teclado. Este desplazamiento se hará en función del tamaño de la cuadrícula que tengamos. Aquí está configurada con 1 milímetro, así que el conector realiza desplazamientos de exactamente 1 milímetro. Una vez que la estética general ha mejorado y logramos una apariencia más ordenada y profesional, vamos a empezar con el enrutamiento de las pistas. Una PCB puede tener multitud de capas y las pistas recorrerán cada una de ellas. La selección de la capa que vamos a utilizar se realiza en el panel derecho. F.cu representa la capa de cobre superior y B.cu representa la capa de cobre inferior. En este circuito sencillo vamos a desarrollar una PCB de una sola capa y dibujaremos las pistas en la cara inferior, por lo que seleccionamos la capa correspondiente. La herramienta de enrutamiento se puede seleccionar con este botón en la barra derecha o con el atajo de teclado X. Una vez elegida, el cursor cambia su forma mostrándonos que estamos en la herramienta. Vamos a conectar cada pin ayudándonos con las líneas guía que nos proporciona KiCad para saber hacia dónde se dirige la pista. Iniciamos uniendo el pin 4 con el pin 8 del integrado. También conectaremos el pin 2 de 555 con la resistencia 1. Como podemos ver, los giros de 45 grados los hace automáticamente KiCad. Y ahora bajamos de esta resistencia hacia el pin 6 del integrado. Continuamos con la conexión del pin 7 con el resistor 1. Y a este mismo pin va conectada la resistencia 2. Mientras que su otro pin va hacia la alimentación de 12 voltios. Y esta tensión también se conecta al pin 4 del integrado. El pin 3, que es la salida de la señal, va hacia el resistor 3 y el pin 2 va hacia el condensador de 100 microfarads. El otro lado del resistor 3 se conecta con el LED que estará parpadeando en función de la estable. Hasta ahora hemos conectado casi todos los pines. Como se habrán dado cuenta, los que resta por enrutar son los que se conectan a GND. Esto lo realizaremos con un plano de tierra que recorra toda la PCB y lo desarrollaremos en el próximo video. Para finalizar definiremos el perímetro del circuito que nos va a dar tanto la forma del impreso como sus dimensiones. Esta capa de contorno se denomina Edge Cut en KiCad y la seleccionaremos en el panel derecho. Para esta PCB vamos a definir un contorno simple, por lo que vamos a utilizar la herramienta de dibujo rectangular que se encuentra en la barra derecha. Podremos cambiar el tamaño de la cuadrícula para tener una mejor exactitud al trazar la figura. Por ejemplo, en esta cuadrícula nos desplazaremos 0.2 milímetros cada vez que se mueve el cursor. Aquí trabajaré con una cuadrícula de 1 milímetro, ya que no necesito tanta resolución, y dibujaremos un rectángulo de 45 por 27 milímetros, donde alcancen todos los componentes y sus respectivas conexiones. Aquí ya tendremos la PCB casi finalizada, y solo nos resta incluir el plano de tierra que unirá los pines que se conectan a GND.